Con relación a las baterías o las pilas, como las quieren llamar, dependiendo cuáles sean, hay dos formas de conectarlas. Hay una tercera, pero no es recomendable. Es conexión serie paralelo. No es difícil. Al principio es un poco laborioso y tedioso, pero en general no es difícil, es bastante sencillo. Pero bueno, tenemos primero la conexión en serie. Y aquí puntos que deben de anotar o recordar muchísimo es cuál es la diferencia entre conectar baterías en serie y conectar baterías en paralelo. Primer punto, bueno, la conexión en serie, como su nombre lo indica, es conectar muchas pilas o baterías una junto a la otra, pero de esta manera. Esta conexión siempre la han hecho cuando le ponen las pilas al control remoto. Se han dado cuenta que, bueno, ponen dos, pero al colocarlas dentro del control viene unas como instrucciones, ¿no? De para dónde va el positivo y para dónde va el negativo. Bueno, como tal, esas baterías están en serie. Una pila de AA es de 1.5 volts. Entonces, si las conectamos de esta manera, salen dos cables. El cable rojo va a ser el positivo. Bueno, suponiendo que fuera una de 1.5, su otro extremo, el lado negativo, se conecta al lado positivo de la otra pila. Y bueno, tomándolas el control, bueno, solo son dos. Y aquí este cable azul sería el que saldría. Conexión en serie, ¿qué hace? Suma los voltajes. Eso es lo que tienen que recordar, suma los voltajes. Como tal es eso, no hay más. ¿Cuál es la diferencia en sí? Es que solo suman los voltajes, pero por ejemplo, estas baterías son de 250 amperes. Dice ampere hora, pero no era nunca la hora. Entonces son de 12 volts, eso según de carro, ¿no? Y cada una es de 250 amperes. Pero si nos damos cuenta, aquí nos marca, bueno, aquí les puse esto, son baterías de 12 volts a 250. Si se suman sus voltajes, nos van a dar 36 volts. Pero la corriente sigue siendo la misma a la salida de las conexiones. Es decir, ahora tenemos, imagínense que hubiéramos formado una batería enorme que ahora es de 36 volts, pero sigue siendo de 250 amperes. Esto es importante. En las instrucciones, en los controles, siempre dicen cuando reemplaces la batería o las baterías, siempre cambia las dos. Nosotros habitualmente pues quitamos una, le metemos otra, funciona el control y pues listo, ahí quedó. Eso no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque la batería vieja va a empezar a consumir a la nueva. Entonces empiezan a tener problemas. Claro, en el control es una corriente y un voltaje muy chiquito. Pero hablando de baterías, vamos a suponer estas, eso sería algo peligroso. Entonces, en serie, el voltaje se suma y la corriente sigue siendo la misma. Entonces ahorita necesito que se graben eso. Entonces, si estamos diciendo que las baterías en serie el voltaje se suma, entonces, ¿qué voltaje necesita el control de la tele? Exactamente, porque tenemos dos de 1.5, entonces funciona con 3 volts. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. Y su segunda conexión es paralelo. Y aquí la diferencia es que, bueno, para empezar la conexión, ahora todos los positivos se van a conectar y todos los negativos también se van a conectar. Vean la diferencia, como todos los negativos se conectan en paralelo y todos los positivos. Y en serie era una detrás de otra. El negativo al positivo, el negativo al positivo y ya sale aquí el cable. Entonces, en conexión ese es el cambio. Segundo cambio, aquí lo que se suma son las corrientes. Es decir, tenemos 3 baterías de 12 volts y por lo tanto si el voltaje es el mismo, vamos a tener una pila enorme de 12 volts, pero cada una tiene una corriente de 250. Por lo tanto aquí lo que voy a sumar van a ser las corrientes y como tal voy a tener ahora una pila de 12 volts pero de 750 amperes. Para que puedan dimensionar, 750 amperes es una corriente altísima, altísima, altísima. Es como unas, que será 100 veces lo de una máquina de soldar. Entonces es una corriente altísima. Bueno, pero como encontré estas imágenes y es representativo, pues no hay ningún problema. Entonces, en paralelo el voltaje sigue siendo el mismo y la corriente se suma. En serie, el voltaje se suma y la corriente sigue siendo la misma. Esto es con respecto a baterías.
Entonces, cuando nosotros necesitemos conectar algo, alimentar algo, un foco o lo que sea, y necesitemos más corriente, lo que vamos a hacer es conectar las baterías en paralelo. Pero aguas con esto, la misma situación. Las baterías deben de ser de las mismas características. En paralelo son más peligrosos todavía si se conectan baterías tanto de voltaje como de corrientes distintas. Y todas deben de ser prácticamente nuevas cuando se hace estas conexiones, porque pasa lo mismo. Si hay una batería que es de menor corriente o de mayor corriente, bueno, más que nada de mayor corriente, se va a empezar a comer a las demás, es decir, las va a empezar a consumir y se van a empezar a calentar las baterías y esto puede llegar no explotan, pero se prenden fuego las baterías. Entonces, aguas con las conexiones en paralelo más que nada, más si son baterías grandes. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta.